Eh, el financiamiento del sistema de salud tiene dos grandes vertientes, ¿no? Que el financiamiento básicamente privado, donde cada uno financia su propia salud, ¿no? Y el financiamiento público, ¿no? Donde fundamentalmente el Estado, a partir de distintos mecanismos, que pues, en otra pregunta están más debatidos, propone, digamos, el financiamiento a través de impuestos, contribuciones a la seguridad social u otros. Entonces, claramente el Sistema Nacional Integrado de Salud optó por el segundo mecanismo, sobre la base que Uruguay tenía un sistema en donde el sistema de financiamiento público ya existía, que se llamaba DICE en esa época, involucraba muy poquita gente, o sea, solo trabajadores privados formales, estamos hablando de 20%, y el resto o iba al financiamiento público o pagaba de su bolsillo una cuota en función de ciertos criterios de cómo se fija la cuota. Entonces, eh, sobre esa base, la propuesta del Sistema Nacional Integrado de Salud fue transformar ese financiamiento en un financiamiento único, es decir, en una bolsa única de dinero donde estuviera todo el dinero, o por lo menos mayoritariamente el dinero, porque pues hay algunos copagos o eso, pero mayoritariamente el dinero que se gastaba en salud, digamos, ¿no? Eh, y la obligatoriedad está asociada a que ese financiamiento único, de hecho, voy a contar una cosa que se ha perdido con el tiempo, pero en uno de los primeros borradores que presentamos se llamaba FPU, Fondo Público Obligatorio, FPO, Fondo Público Obligatorio. Y María Julia Muñoz, en ese momento la ministra, dijo, vamos a ponerle un nombre que si bien refleje la obligatoriedad, lo haga más, mejor, digamos, más entendible, digamos, ¿no? Y la obligatoriedad está asociada a que justamente, si es un fondo público, ¿ah? Tienen que aportar los de mayor capacidad contributiva y los de menor capacidad contributiva, porque si no, lo que hace todo el mundo es la cuenta. Al que su contribución le resulta más barato que pagarlo de su bolsillo, se anota para contribuir, y los que les resulta más caro, dejan de contribuir. De hecho, en Chile es un poco así el sistema, ¿no? Hay un sistema de un 7%, pero todo el mundo puede poner encima y optar entre ir al sistema público con ese 7% según lo que le den. Entonces, los que le dan menos que lo que pagarían con ese 7% se quedan, y los que le dan más pagan un plus y se van al sistema ISAPRE, se llama así, que sería como privado. Entonces, está claro que el fondo tenía que ser único, que tenía que ser obligatorio y que tenía que tener ingresos acordes con la capacidad contributiva de las personas. Esa es la segunda decisión que tomamos, ¿no? Es decir, yo siempre cuento un poco el proceso de construcción a partir de decisiones encadenadas que fuimos tomando. La primera decisión, como dije hace un minuto, fue fondo único, obligatorio y acorde a la capacidad contributiva. La segunda decisión es que dentro de los fondos únicos, obligatorios, vinculados a la capacidad contributiva, hay dos grandes modelos. El modelo bismarckiano, que mencionabas tú, el modelo de la seguridad social, que básicamente tiene su eje
se llama así porque así se construyó la seguridad social en Alemania, y que tiene otros ejemplos como Israel, como Francia, como España, ahora, antes era del otro modelo, o algunos en América Latina como Costa Rica, por ejemplo. Y el otro es el modelo Beveridge, que es el modelo por impuestos, ¿no? Donde en algunos casos hay una alícuota de esos impuestos para salud, en otros no, eso depende, pero la plata va a una bolsa y así como esa bolsa le da plata a educación, le da plata a vivienda, le da plata a seguridad pública, también le da plata a salud, con un criterio, digamos, que en el fondo también es equitativo, siempre y cuando la recaudación de impuestos esté asociada a la capacidad contributiva. Entonces, yo diría que hubo tres elementos en la opción de estos dos modelos. Recuerdo que nosotros asumimos el ministerio a construir una reforma de un modelo Beveridge, ¿no? Básicamente era una alícuota de los impuestos. Pero ¿qué pasó? Pasaron tres cosas. La primera es que Uruguay no tenía un sistema tributario acorde a la capacidad contributiva. El IVA era el 70% de las contribuciones. Hoy es el 50%, sigue siendo el más importante, pero la inclusión del IRPF y el IAS modificó un poco eso, pero pensar en una alícuota del IRPF cuando recién se estaba construyendo al mismo tiempo que el Seguro Nacional de Salud era infinanciable, no tenía mucho sentido. La segunda, como contracara a esa, es que aunque pequeñito, Uruguay tenía un sistema de contribución a la salud y seguridad social sobre el cual se podía hacer algo, incluso la Federación Médica del Interior en el 2004, por ahí, había hecho un documento reivindicándola con este nombre, que se llamaba ampliación de DICE. Es decir, poner a los familiares, poner a los profesionales, o sea, ir progresivamente sumando colectivos a la seguridad social. Una seguridad social que además funcionaba. En plena crisis del 2002, se le dio las cuotas, se llamaban en ese momento no cápitas, a todas las instituciones que tenían afiliados este DICE. Y entonces la segunda es casi un problema de oportunidad, digamos, ¿no? de qué era lo mejor. Y la tercera es que el sistema de seguridad social en Uruguay era un sistema muy, muy bien conceptuado por la gente, por las empresas, y por lo tanto generaba credibilidad esta especie de, entre comillas, como digo, ampliación de DICE. Entonces empezamos a pensar esto y nos dimos cuenta que era mejor. Esta segunda decisión era ir por un modelo bismarckiano, sobre el cual después discutimos con qué tasas, con qué mecanismos, en fin. Pero básicamente estos son los tres elementos que llevaron a esta segunda decisión, que fuera un fondo único, público y obligatorio, vía sistema Bismarck.